Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a continuar el tema de procesos constructivos con un proyecto que ya hemos mostrado en el video anterior. Mi nombre es Gilmar Azahar y soy ingeniero civil encargado de dar esta cátedra. En el video anterior habíamos visto la planta arquitectónica del primer y segundo nivel. Además de eso habíamos visto las elevaciones, las fachadas y ahora vamos a la planta de acabados, respetando siempre el formato para el membrete. Tenemos para la planta de acabados los niveles y la planta arquitectónica no va a variar. Tenemos lo mismo, la cochera, sala, comedor, dormitorio principal, cocina, lavandería. Ahora lo que vamos a agregar es que a la planta arquitectónica le vamos a agregar algunos simbología que son estos cuadros de acabados que aparecen acá y que están divididos. Esto es importante porque es necesario que ustedes puedan, perdón, que ustedes puedan realizar este cuadro de acabados en base a simbología, alguna que está bastante utilizada para este tipo de proyectos y otras que ustedes van a poder desarrollar por su propia cuenta. Es decir, que aquí lo importante es que lo que ustedes representen es lo que se va a encontrar acá en, en nuestra planta arquitectónica. Por ejemplo, nos vamos acá a esta simbología. La de los triángulos es para paredes. Por ejemplo, el triángulo 1 porque tienen la numeración 1, porque van a haber otros 2, 3, 4, la cantidad de acabados que podemos obtener en paredes. Entonces, para esos triángulos, nos vamos acá al cuadro de simbología para acabados de paredes. Entonces nos encontramos de que para el número 1 significa de que esa pared va a tener pintura acrílica, según el diseño arquitectónico que vayamos a obtener. Para el 2 tenemos otra pintura acrílica con nombre de una pintura específica. Estas pinturas o estos colores son propuestos por la parte que hace el diseño de arquitectura y que también tiene mucho que ver con las necesidades que tenga el proyecto y por las necesidades del cliente. El cliente es quien también tiene mucho que ver a la hora de escoger qué tipo de colores necesitamos. En base a las necesidades que él tenga o a cómo él visualiza el proyecto, así es también la cantidad de acabados que nosotros vamos a colocar. Probablemente a nosotros nos toque colocar algunas recomendaciones, es decir, que nosotros vamos a tener que buscar combinaciones de colores para interiores, para exteriores, o según pláticas con el cliente, qué es lo que él necesita. Entonces así nosotros vamos escogiendo qué tipo de acabados vamos a ir colocando. Aquí tenemos pintura acrílica también. Lo que cambia es el código y el nombre según el fabricante. Entonces ustedes tienen que buscar información respecto a eso para ver qué tipo de color en base al fabricante que ustedes van a escoger. Como consejo, ustedes tienen que tomar en cuenta que el proveedor del material que ustedes necesitan, tenga esa capacidad de poderle suministrar los colores que usted quiere. Ahora aquí vamos al siguiente, dice pared, el número 4, el triángulo 4, pared de bloque de concreto sin acabado. Quiere decir que en este es la pared de bloque de concreto visto. Eso generalmente es para exteriores, a menos que, como mencionaba antes, sea una necesidad que el cliente desee de esa manera para reducir costos, uno, y dos, que probablemente puede ser para un área específica que no va a necesitar de mayores trabajos en concepto de acabados, ya que, por ejemplo, podríamos tener una bodega, entonces no es necesario invertir en los acabados internos de esa bodega, si solo va a servir para colocar productos, para colocar maquinarias.
Aquí tenemos el 5, es azulejo para baño, de 25 por 40 centímetros, a una altura de 1,60. Entonces ahí ya tenemos una nomenclatura distinta. Y así podemos obtener muchos más. Como les mencionaba, aquí tenemos variedad. Probablemente en otros especifique de que la pintura en esa pared sea en 2 tramos. Quiere decir que a una altura de un metro puede tener una capa de pintura con un color distinto y de ahí de ese metro hacia arriba hasta el cielo falso o hasta la losa del entrepiso o hasta el techo va a ser de otro color. Entonces eso es para que lo tomen en cuenta y así se van generando la cantidad de triángulos que son los que indican la cantidad de acabados que vamos a obtener. Ahora nos vamos a las paredes. Acá las paredes tienen un sombreado que especifica qué tipo de bloque es. Si es bloque de 15 centímetros, un sombreado distinto indica que es un bloque de 10 y un sombreado de esta manera indica para este ejemplo, como les dije, puede variar. Para este ejemplo, este indica que es una división ligera de panel de yeso, que es a lo que normalmente le llamamos paredes de tabla roca, aunque ya habíamos mencionado en clases anteriores de que eso no es el nombre correcto de mencionarle a ese tipo de paredes. Ahora tenemos el cuadro de acabados de puertas. Vamos acá. Tenemos la puerta P1, tenemos P2. Aquí dijimos que era un hueco de puerta, no tenemos una hoja. Y P3. Nos vamos acá. Vemos P1 es una puerta de madera sólida de pino o similar, de dimensiones de 1 metro de ancho por 2 metros de altura, con sus respectivas mochetas de madera, cerradura y perilla. P2 tenemos una puerta tipo americana con dimensiones de 1,95 por 0,80 metros de ancho. Tenemos la P3, que es una puerta corrediza de vidrio de PVC. Quiere decir que el marco es de PVC, ¿verdad? Y tiene unas dimensiones considerablemente amplias, de 2 por 1,80 m. En color blanco, pero se refiere al PVC que tiene como mochetas, o su equivalente de mochetas. Y tenemos una P4 que es para otra área, que es una puerta metálica española, con tableros de vidrio, dimensiones de 1,95 por 0,80. 0,80 es el ancho y 1,95 es la altura. Este tipo de puertas es importante que se pueda dejar plasmado, si es posible, en el plano arquitectónico para que no existan algunas dudas respecto a ella, así como algunas otras puertas, o se pueden colocar también en cuadros de acabado, se le puede colocar una foto pequeña acá de qué es el acabado al que se está refiriendo, pero como le digo, esto varía conforme a los proyectos y las necesidades del cliente y si queremos dejar totalmente claro a qué es lo que nos referimos o ya lo tenemos hablado con el cliente, que cuál es este tipo de puerta metálica española de la cual se está mencionando. Ahora tenemos acá ventanas. Entonces nos vamos acá a una ventana. Aquí tenemos ventana V4 y aquí tenemos la simbología para ventanas. Entonces nos vamos y buscamos acá la simbología para los acabados. Tenemos B1, que es una ventana francesa de 2 cuerpos en horizontal. Aquí tenemos una V2, que es una ventana francesa de 2 cuerpos en horizontal. Si ustedes notan, es lo mismo. La diferencia es la altura y el ancho que tienen las ventanas. En este caso tienen 1,20 metros por 1,60 metros de altura y tenemos una repisa de 0,40 metros. Recordando que la repisa es la distancia que hay en altura desde el nivel de piso hasta donde comienza la ventana en la parte de abajo. Entonces podemos ver que esta repisa es bastante baja. Y estas ventanas que tenemos acá, ustedes pueden notar, son pequeñas.
son de 60 centímetros de ancho por 0.40 de alto, ¿sí? Es para los baños. Y mencionábamos en el video anterior de que la altura del repisa de los baños es bastante alta para poder evitar tener una visibilidad hacia el colindante o hacia el vecino. Ahora aquí tenemos cuadros de acabados de piso y cielos falsos. Entonces en este caso tenemos una simbología que es de dos cuadros. El cuadro de arriba es para cielos falsos y el cuadro de abajo es para pisos. Entonces puede haber una combinación que en la misma área podemos tener estos cuadros con 1 y un 1, significando de que en ese espacio vamos a tener los Z de Fibrolit Galaxy blanco o equivalente, y el 1 de abajo significaría que sería una cerámica para piso, color marrón, de 45 por 45 centímetros. Entonces así se pueden combinar estas simbologías. Vamos a ver acá. Aquí tenemos una combinación de ellas. 2 y 1, 2 y 1. Entonces, esos son los tipos de acabados típicos que podemos encontrar para pisos y cielos falsos, para acabados en ventanas, puertas y para paredes. Ahora nos vamos a la hoja de instalaciones eléctricas. Para eso nos vamos al primer nivel. En el primer nivel vamos a encontrar igualmente la planta arquitectónica, solo con los nombres de los espacios y algunas de las cotas más generales. Tenemos un cuadro de simbología también. Entonces aquí en el cuadro de simbología nosotros podemos colocar la simbología que a nosotros se nos hace más conveniente para representar algún tipo de accesorio o herramienta o dispositivo que nosotros vamos a utilizar en estas instalaciones eléctricas. Para el caso aquí tenemos la simbología para focos LED de 20 watts, se le colocan algunos datos técnicos y probablemente se le pueda colocar de qué proveedor sea, a excepción de que hayan varios proveedores que puedan encontrar este tipo de luminaria. Como les decía, hay que verificar que los proveedores que estén cerca del proyecto puedan brindarle la cantidad que ustedes necesiten o el tipo de equipo que ustedes necesitan. Aquí tenemos, aquí se repitió, pero acá tenemos los interruptores sencillos. Los interruptores sencillos se refieren a los switch que solo tienen un apagado y un encendido. Es decir, que en el mismo botón usted puede encender y apagar el foco o la luminaria. El interruptor doble de cambio es para un apagado de 2 puntos. Quiere decir de que tenemos un switch que puede tener dos encendidos y en los mismos dos apagados, y que puede servir para hacer un apagado desde 2 puntos. Por ejemplo, en un pasillo, cuando los pasillos son demasiado largos, a veces es mejor colocarle un switch que se puede encender al inicio del pasillo y con otro switch al final del pasillo poder apagar la misma luminaria. Entonces a eso se refiere los apagados desde 2 puntos. Otro caso es el de cuando tenemos una escalera. A veces es importante tener un switch de apagado desde 2 puntos para poder colocar al inicio de las escaleras en la parte baja del primer nivel, y en el segundo nivel colocar también para poder apagar la misma luminaria que está probablemente en el centro de la escalera. Tenemos los tomacorrientes doble polarizados, que son a 120 voltios. Esos tomacorrientes son los típicos que nosotros tenemos en una residencia, pero cuando dice polarizado es porque tienen las tres terminales. Quiere decir que van a tener la línea viva, la línea neutra y el polo tierra. A eso se refiere con los tomacorriente dobles, porque generalmente y casi siempre vienen en doble, es decir, por dos.
a la hora de instalarlos para poder conectar, por ejemplo, dos ventiladores o dos televisores. Y tenemos también la nomenclatura para los cables. Los cables, en este caso, tienen una designación que es eléctrica. Esto lo van a ver en la materia de instalaciones hidráulicas y eléctricas. ¿Para qué funciona esto? Pero para anticiparles, esto es para interiores, porque hay unos cables que son especiales y se deben de colocar para las instalaciones que son en el exterior. El número 14 es el calibre del cable. Entre mayor sea el número, más delgado va a ser. En este caso, entre estos dos, el número 12 es para designar de que es un calibre mayor. Y eso significa de que puede soportar una mayor cantidad de corriente. Esta nomenclatura fue dada para las instalaciones o los alambrados de las luminarias y este otro para el alambrado de los tomacorrientes. Por eso es que hay dos distintos, porque generalmente un tomacorriente va a recibir va a estar soportando mayores cargas, entonces es importante protegerlo y proteger que el cable pueda dar la cantidad de vida suficiente para poder solventar las necesidades de potencia. Tenemos el elemento acá, conduit flexible, tubo conduit flexible, es un tubo hueco que sirve para instalaciones eléctricas, que es donde se colocan los cableados. Es importante que busquen un poco también de estos materiales en internet para que ustedes puedan ir asociando a qué es lo que me estoy refiriendo. Tenemos el tablero general para 8 espacios, puede ser para 4 espacios, puede ser para más 30 espacios. Eso va a depender de la cantidad de carga que tengamos en la vivienda o en el edificio o en algún edificio para fábrica o industria que tenemos una gran cantidad de maquinarias. Pero nuevamente ese tipo de cálculo se va a ver en otra materia. Acá solo les estoy anticipando que son las simbologías que se pueden utilizar. El número de circuito correspondiente al arreglo eléctrico quiere decir que este me está indicando a qué espacio va del tablero de la casa, donde se encuentran los térmicos, que es donde se conectan las luminarias o los tomacorrientes. Y así también tenemos otro tipo de simbología, como por ejemplo este último que tenemos tomacorriente doble de 120 voltios